Mi nombre es Sebastián Rey, soy secretario de Cámara interino, me desempeño en la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y junto con la doctora María Cecilia Berti, que se desempeña como prosecretaria de Cámara de la Sala Séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, vamos a desarrollar el presente video con el objeto de complementar el material que la Cámara les va a hacer llegar y que va a conformar los contenidos a partir de los cuales ustedes van a poder prepararse para el examen de ingreso al fuero. El examen en sí, de acuerdo a las pautas fijadas por la Cámara, se realizará a través de una prueba virtual. El examen se realizará el día 28 de junio, de acuerdo a lo establecido por la Cámara, y el horario es a las 10 de la mañana. El link de acceso al examen estará habilitado por un plazo de 40 minutos, a partir, como dije, de las 10 de la mañana del día 28 de junio. Durante esos 40 minutos ustedes pueden acceder y realizar el examen. Una vez concluido ese lapso de tiempo, queda vedada la posibilidad de acceder al mismo. Otra cuestión que me parece importante remarcar es que ustedes cuentan con una única chance para la realización del examen. Si a lo largo de esos 40 minutos repitieran la prueba accediendo al link, solamente se tomará en cuenta el primer intento. Los demás intentos que ustedes realicen no serán válidos. De acuerdo al reglamento de la Justicia Nacional del Trabajo, el puntaje mínimo a alcanzar para aprobar el examen es de 8 puntos sobre 10. Por otro lado, si llegaran a tener cualquier inconveniente al momento de realizar el examen, deberán comunicarse de manera inmediata a 2 direcciones de mail que, sin perjuicio de que se les van a hacer llegar con el resto de los elementos necesarios para la realización del examen, yo voy a mencionar. Son las direcciones de mail de la Oficina de Informática y de la Oficina de Personal de la Cámara. Y inmediatamente, en el momento que ustedes se encuentren con algún inconveniente, deben comunicarse a través de esas direcciones de correo electrónico, poner de manifiesto cuál es el problema, para que, en el caso de corresponder y de ser posible, este sea solucionado. Las direcciones de correo electrónico a las que me refiero son cntrabajo.informatica@pjn.gov.ar y cntrabajo.personal@pjn.gov.ar, que son las direcciones correspondientes, como dije, a la Oficina de Informática y a la Oficina de Personal, respectivamente, de la Cámara del Trabajo. Hecha esta introducción con respecto a la metodología del examen que ustedes deberán realizar, vamos ahora sí a encarar los contenidos de acuerdo al material que ha fijado la Cámara. Bien, como adelanté, la Cámara les va a hacer llegar el material y contenidos para que ustedes se preparen para el examen. De acuerdo al material escrito, ustedes van a recibir un programa y un desarrollo de ese programa. El primero de los puntos que el programa establece es el relativo a la organización de la Justicia Nacional, la división de poderes según la Constitución Nacional, el Poder Judicial en el sistema republicano y federal de gobierno y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo me voy a detener en algunas cuestiones que me parece importante que ustedes tengan en claro para realizar el examen. La Constitución Nacional, en el artículo 1, establece que la Nación Argentina adopta como forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. En virtud del contenido y espíritu de la Constitución Nacional, la forma de gobierno entonces adoptada por nuestra nación es una democracia representativa. ¿Y por qué es representativa? Porque es una democracia que se considera indirecta. El pueblo gobierna a través de representantes que elige para hacerlo. La característica republicana de nuestro gobierno implica que la organización política parte de la igualdad de todos los hombres. Y por ende, como dije anteriormente, el gobierno es un agente del pueblo, que el pueblo elige para que lleve adelante la función de administración. Y como agente elegido por el pueblo, tiene responsabilidad frente al pueblo en el ejercicio de esa función. Uno de los requisitos esenciales de la República es la división de poderes. ¿Qué implica la división de poderes?
que las funciones de gobierno van a estar separadas, coordinadas y equilibradas entre distintos órganos que son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El objetivo de esta división es evitar la concentración de poder en un único órgano o persona que conduciría o derivaría en una tiranía. Y esto se busca evitar en pos de resguardar los derechos individuales de cada uno de los individuos. La Constitución Nacional concreta esta división de poderes, esta separación, equilibrio y coordinación de las funciones de gobierno entre los artículos 44 y 120. Ustedes aspiran a ingresar a uno de esos tres poderes, que es el Poder Judicial. Y de los tres es el que tiene a su cargo la función de administrar justicia. Esta función implica resolver los conflictos o controversias que se susciten entre los particulares y el Estado, y también de sancionar los delitos establecidos por la ley. Esto lo lleva adelante mediante la potestad jurisdiccional. A partir de esto que venimos diciendo, podemos definir entonces la jurisdicción como la función pública en virtud de la cual se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de acuerdo con la Constitución y con la ley. El artículo 108 de la Constitución Nacional estipula que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los tribunales inferiores que el Congreso de la Nación establezca en el territorio. Los jueces o magistrados de los tribunales inferiores son, para explicarlo de algún modo, los jueces nacionales y federales de primera instancia y de Cámara, también conocida como segunda instancia. A partir del texto del artículo 108, lo que observamos es que la Constitución Nacional crea un solo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque la creación de los demás tribunales inferiores a la Corte, que junto con ella van a ejercer el Poder Judicial de la Nación, lo delega en el Congreso Nacional a través del dictado de leyes. Pero es importante, y esto lo remarco, tener en claro que el ejercicio de la función de administrar justicia, es decir, el ejercicio del Poder Judicial de la Nación, es realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los tribunales inferiores. Conforme el artículo 116 de la Constitución Nacional, a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores les corresponde entonces el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional y las leyes nacionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Nacional, interviene, por un lado, como instancia de apelación de las decisiones adoptadas por los tribunales inferiores. Es decir, es una instancia revisora de aquellas decisiones que adopten los tribunales inferiores. Sin perjuicio de esto, la Corte también se reserva, y así lo dispone la Constitución, un margen de actuación que es originario y exclusivo. En determinados asuntos, la Corte va a actuar de manera originaria y exclusiva, y esto implica que previo a su actuación no va a existir una decisión de un tribunal inferior que deba ser revisada. La Corte va a intervenir de manera directa. Los asuntos en los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce su jurisdicción en forma originaria y exclusiva son, de acuerdo al artículo 117, todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuera parte. De acuerdo al contenido señalado por la Cámara en el programa que ustedes tienen a disposición, debemos referirnos a continuación al Consejo de la Magistratura. La Convención Nacional Constituyente de 1994, que tuvo a su cargo la modificación de la Constitución, incorporó a través del artículo 114 al Consejo de la Magistratura. Este nuevo órgano, creado en el artículo 114, fue objeto posteriormente de reglamentación a través de la Ley 24.900
37 y posteriormente esta ley a su vez fue modificada por la ley 26.080. Este órgano, incorporado en el año 1994, se integra de acuerdo a las pautas establecidas por la Constitución Nacional, procurando el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias nacionales y federales, de los abogados de la matrícula federal y por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que determine la ley. Por eso es que yo señalé que, sin perjuicio de la creación por parte de la Constitución del órgano, su reglamentación posteriormente es realizada a través de una ley dictada por el Congreso Nacional. De acuerdo a la normativa actual, que implica la última modificación a través de la ley 26.080, este equilibrio establecido como pauta por la Constitución Nacional se traduce en una composición que está constituida por 3 jueces del Poder Judicial de la Nación, 6 legisladores nacionales, 2 representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de Derecho Nacional. Esto en lo que se refiere a la composición de este órgano. A continuación vamos a referirnos a las funciones que el órgano creado en el año 1994 tiene a su cargo. Las funciones del Consejo de la Magistratura, o mejor dicho, que el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo, son principalmente 2. La selección de los magistrados de los tribunales inferiores, estos que yo al comienzo refería como creados a través del Congreso, y la administración del Poder Judicial de la Nación. Repito, las funciones a cargo del Consejo de la Magistratura son la selección de los magistrados de los tribunales inferiores y la administración del Poder Judicial de la Nación. Para ello, tiene que llevar adelante distintas funciones específicas o distintas tareas específicas, que son, por un lado, realizar concursos públicos para seleccionar los postulantes a las magistraturas inferiores y emitir propuestas internas vinculantes al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores, administra los recursos y ejecuta el presupuesto que la ley asigna a la Administración de Justicia, ejerce facultades disciplinarias con respecto a los magistrados, es decir, a los jueces, decide como tal la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y, en su caso, ordena su suspensión y formula la acusación correspondiente. Dicta, por otro lado, los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia. Todas estas tareas que yo acabo de enumerar conjugan las 2 funciones principales que yo al comienzo señalé y que eran la selección de los magistrados de los tribunales inferiores y la administración del Poder Judicial de la Nación. Yo recién señalé que el Consejo de la Magistratura tiene como una de sus 2 funciones principales la selección de los magistrados de los tribunales inferiores. Ahora bien, es importante no confundir esta función de selección con la facultad de designación de los jueces o magistrados de los tribunales inferiores. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque los jueces federales y nacionales, tanto de primera como de segunda instancia, la segunda instancia son cada una de las cámaras, son designados por el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado y en base a una propuesta vinculante emitida en terna por el Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta, por supuesto, los requisitos de idoneidad. Los postulantes a el cargo de magistrado deben superar un concurso de oposición público que yo mencioné anteriormente, al que son sometidos en un examen escrito y distintas entrevistas, en los que se procura evaluar la idoneidad para el cargo, la aptitud funcional y también la vocación democrática. Para ilustrar este procedimiento de manera sencilla y al mismo tiempo brindar un elemento que permita distinguir de manera incluso más clara entre la función de selección y la facultad de designación, podemos decir que cuando hay una vacante de juez, el Consejo de la Magistratura
realiza un concurso de oposición y a partir de los resultados de ese concurso de oposición le eleva al presidente de la Nación una terna, es decir, 3 posibles candidatos para ocupar esa vacante de juez que se encuentra disponible. El presidente de la Nación elige uno de esos 3 candidatos y le solicita o le requiere al Congreso de la Nación el acuerdo para designarlo. Si el Senado le brinda el acuerdo, entonces el presidente designa a la persona como juez a través de un decreto. Vemos entonces en este ejemplo claramente la distinción entre la selección de los postulantes a cargo del Consejo de la Magistratura y la designación del juez a cargo del presidente de la Nación. Es decir, en resumen, el presidente de la Nación elige un candidato en base a una terna que le eleva el Consejo de la Magistratura. Vamos a tratar ahora el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal se encuentra regulado por la Ley 27.148, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es el órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Esto se encuentra regulado en el artículo 1 de esta normativa. En general, el Ministerio Público Fiscal tiene como fin fundamental velar por la efectiva aplicación y la vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República Argentina es parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes. Como dije anteriormente, la principal función del Ministerio Público Fiscal es la de velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes. Bien, para ejercer estas funciones de defensa de la Constitución y de los intereses generales de la sociedad, como dice el artículo 2 de esta normativa, el Ministerio Público deberá, en principio, dictaminar en las distintas causas que lleguen a conocimiento de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, siempre que exista controversia acerca de la interpretación directa de una norma de la Constitución Nacional o de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la Argentina sea parte, y para ello lo va a efectuar el Procurador General de la Nación a partir del análisis de la normativa a la que se refiera, como así también de las circunstancias del caso que se encuentren implicadas. Luego también, dice el inciso B del artículo 2 de la ley, para dictaminar en cualquier otro asunto en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación requiera un dictamen fundado en razones de gravedad institucional o por la importancia de las normas legales cuestionadas. Como vimos hasta acá, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de los dictámenes que llegan a conocimiento de la Corte Suprema, se expide cuando exista controversia acerca de la aplicación o interpretación de una norma de la Constitución Nacional, como así también de los tratados internacionales de derechos humanos en los que nuestro país sea parte, según el análisis de la normativa implicada, ya sea tanto de la Constitución como de alguno de los tratados, como así también de los hechos particulares de la causa. Y también para dictaminar en cualquier otro asunto en donde la Corte Suprema requiera un dictamen fundado en razones de gravedad institucional o por la importancia de las normas legales que se encuentren en juego. Es decir, que el Ministerio Público Fiscal se encuentra en posición de dictaminar, según lo requiera la Corte Suprema, de conformidad con las normativas que se encuentren en juego. Como dijimos, normativas constitucionales, normativas internacionales de derechos humanos, como así también en toda aquella causa que la Corte lo requiera. Asimismo,
el Ministerio Público Fiscal puede intervenir, según las circunstancias que implica el caso, en casos presentados por cualquier tribunal federal del país o por cualquier tribunal nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los casos en donde no se haya transferido la competencia, siempre que se encuentre, vuelvo a repetir esto porque es importante, siempre que se encuentren en vigencia cuestionamientos con relación a la Constitución Nacional o instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la Argentina sea parte. También interviene y dictamina en conflictos en los que se encuentren afectados intereses colectivos o intereses difusos. También cuando se encuentren en conflicto cuestiones que afecten el interés general de la sociedad o una política pública transparente. También en conflictos en los que se encuentre afectado de manera grave el acceso a la justicia por parte de una especial situación de vulnerabilidad de alguna de las partes o por una notoria asimetría de las partes. También cuando se tratan cuestiones de competencia y jurisdicción de los órganos jurisdiccionales. Y por último, en casos en donde una norma especial lo determine. El Ministerio Público Fiscal interviene, como venimos diciendo, no solo cuando la Corte lo requiere, sino también cualquiera de los tribunales inferiores del Poder Judicial de la Nación, como así también de la Ciudad Autónoma de la Ciudad, siempre y cuando se encuentre en cuestionamiento la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos en donde nuestro país sea parte, o en cualquier situación en donde el órgano jurisdiccional así lo requiera. Pero también, como acabo de decir, en circunstancias en donde se advierta una asimetría entre las partes en cuanto a la defensa de sus derechos, o así también el acceso a la jurisdicción, o incluso cuando la propia norma determina que el Ministerio Público Fiscal debe intervenir. Abordaremos ahora la función del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. El Ministerio Público de la Defensa se encuentra regulado en la Ley 27.149. Bien, ¿cuándo interviene el Ministerio Público de la Defensa en un expediente laboral? Como les dije anteriormente, en el caso de las funciones, cuando siempre que exista una especial circunstancia de vulnerabilidad. En el caso, por ejemplo, puntual y más concurrente, es en el caso de los menores, es decir, cuando viene algún mayor en representación de su hijo menor, interviene la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, que es aquella que, junto con el representante, va a ejercer la defensa de esta parte que la normativa y la ley considera como vulnerable, como les dije con anterioridad. De acuerdo a los puntos establecidos por el programa, debemos avanzar ahora con la organización y estructura de la Justicia Nacional del Trabajo. Anteriormente dijimos que el Poder Judicial de la Nación lo ejercen o lo tienen a su cargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores, y a partir de la función de administración de justicia intervienen aquellos conflictos y controversias de relevancia jurídica. Cuando esos conflictos o controversias sean de naturaleza laboral y se den en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tribunal que interviene es la Justicia Nacional del Trabajo. En materia de derecho del trabajo, en el ámbito de la capital federal, tenemos una ley de organización y procedimiento laboral, la Ley 18.345. Como indica el título, esta ley lo que establece o regula es la manera en que se va a organizar la Justicia Nacional del Trabajo y a su vez regula el procedimiento a seguir para llevar adelante un juicio de naturaleza o materia laboral. Así, en lo que hace el primero de los aspectos, es decir, al modo en que se organiza la Justicia Nacional del Trabajo, en su artículo primero, la LO, como se la conoce coloquialmente, es decir, la Ley de Organización y Procedimiento Laboral, dispone que la Justicia Nacional del Trabajo estará organizada de acuerdo a las disposiciones de esta ley y se ejercerá por los jueces de primera instancia y por los jueces de segunda, es decir, por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
De este modo, actualmente, la Justicia Nacional del Trabajo está constituida por 80 juzgados de primera instancia y por 10 salas que integran la Cámara de Apelaciones. Reitero, en la actualidad, la composición de la Justicia Nacional del Trabajo es de 80 juzgados de primera instancia, unipersonales, es decir, que están a cargo de un único juez, y 10 salas que integran la Cámara de Apelaciones, cada una de las cuales está integrada por 3 jueces de Cámara. Se trata de tribunales colegiados. La razón de esta organización que yo acabo de señalar se vincula con el otro aspecto regulado por la LO, por la Ley de Organización y Procedimiento Laboral, y es el relativo al procedimiento. ¿Y por qué digo que se vinculan? Porque la ley establece un procedimiento de doble instancia, una primera instancia a cargo del juez de los juzgados nacionales de primera instancia y una instancia revisora a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La decisión adoptada por el juez de primera instancia puede ser recurrida o apelada frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En cuanto al procedimiento en sí, la ley establece un procedimiento pleno pero sumario. ¿Por qué? Por lo que se busca, y esto se deriva de los principios fundamentales del derecho del trabajo, es que el procedimiento tenga las características de celeridad y economía procesal, en la búsqueda del procedimiento más rápido posible para que el trabajador o la trabajadora pueda acceder al reconocimiento de los derechos que pretende. Esto se funda en que, por regla, los créditos que se discuten en el marco de un juicio laboral son créditos que se conocen como de naturaleza alimentaria y exigen, sea en un despido o en un accidente, que son en la mayoría de los casos los objetos sobre los que versa un juicio del trabajo, exigen, decía, una respuesta lo más rápida posible por parte de la Administración de Justicia. La referencia a créditos de naturaleza alimentaria implica la existencia de créditos necesarios para la subsistencia de la persona, y es por eso que el procedimiento hace hincapié en la celeridad con la que la respuesta por parte de la Administración de Justicia sea obtenida. Como dijimos, el juez es quien ejerce esa función jurisdiccional como función de gobierno por parte del Estado, y a tal fin tiene, en el marco de esa función jurisdiccional, la dirección del proceso que va a permitir llegar a una decisión donde se reconozca y se dirima el derecho y se dirima el conflicto o la controversia involucrados. Bien, vamos a tratar ahora los deberes de los jueces en todas las instancias, ¿sí? Los deberes de los jueces están contemplados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en nuestro caso en el artículo 34, 35 y 36. Luego de esto vamos a hablar de los deberes de los secretarios y de los prosecretarios. Que jueces, secretarios y prosecretarios son las máximas autoridades dentro de un juzgado de primera instancia. Como referenció mi colega el doctor Rey, nosotros vamos a ver que las salas están formadas por tribunales y al ser tribunales colegiados están formados por 3 jueces. Los juzgados de primera instancia tienen un solo juez, es unipersonal, con un solo secretario en el caso del fuero del trabajo. Como les decía anteriormente, el juez es la máxima autoridad dentro de un juzgado y como máxima autoridad el código identifica puntualmente cuáles son sus funciones. La primera de ellas es asistir a la audiencia preliminar, dice el código, y realizar personalmente las demás diligencias que el código u otras leyes así lo determinen. Está hablando de una audiencia preliminar que existe en el fuero civil. En cuanto al segundo punto, el código establece decidir en las causas. Esta función propia de los jueces, en nuestro fuero, como la mayoría, se da a través del ingreso de causa según el momento en el que se encuentra en estado de dictar sentencia, es decir, cuando ya se han producido todas las pruebas y ya las partes se han expedido, y por una cuestión de fecha en la que cada causa ingresa. El código establece en la medida de lo posible, bueno, esta posibilidad que establece lo determina por una cuestión de cúmulo de tareas también. Por otra parte, también el código determina
que debe dictaminar en las providencias simples, establece los plazos en los que se deben dictaminar en estas providencias, dictar las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias. Cuando hablamos de homologatorias estamos hablando de un acuerdo previo. Por otra parte, habla de dictaminar en sentencias definitivas, en las sentencias definitivas en juicios sumarísimos. El Código determina los plazos en cuanto a debe efectuarse el dictado de las sentencias en este sentido. Claro que las sentencias ordinarias van a ser dictadas con un mayor plazo que las sentencias en juicios sumarísimos, donde la temática en debate involucra que sean dictadas con mayor celeridad. Debe ordenar las pruebas, incluso hasta el juez puede ordenar pruebas de oficio. Y otra de las cuestiones que establece dentro de los deberes de los jueces es fundar las sentencias en cuanto a los límites expresamente establecidos por las partes. Señalar cualquier petición, defectos u omisiones que adolezca la causa o las diligencias que deba realizar. Concentrar de la mejor forma posible y lo más rápido posible todos los actos. Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad y probidad y buena fe, dice el Código. Vigilar que la tramitación de la causa se haga en un plazo de mayor celeridad. Declarar en sentencias definitivas la temeridad y malicia en la que hubieran incurrido las partes. Bien. Hasta acá nosotros tenemos los deberes generales que establece el Código. Después estamos hablando en el artículo 35 de las potestades disciplinarias que tiene el juez, ya no como director del proceso, sino dentro de lo que es el ámbito de su dependencia. Incluso, no solo dentro del ámbito de la dependencia, sino también en el proceso, cuando establece que una de las prioridades también es mandar a que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos que efectúen las partes en la petición de los expedientes. También excluir de las audiencias a todas aquellas personas que perturben indebidamente el curso de una audiencia y aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan. Como tercer punto, en el artículo 36, habla de los deberes y las facultades ordenatorias e instructorias que tiene ya dentro del proceso. Dentro de estos deberes que tiene en el proceso, establece como prioritario tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. En nuestra materia, en el fuero del trabajo, el impulso de todas las causas es de oficio hasta el dictado de la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma dependencia debe bregar por el cumplimiento de todos los actos para que se pueda llevar adelante el proceso. Esto, claro está, porque de fondo nosotros estamos hablando de causas en donde se litigan respecto de créditos alimentarios. De modo que la celeridad que tiene el proceso de oficio también tiene que ver justamente con esta particularidad. No así después de la sentencia, donde después de dictada la sentencia, en el momento de la ejecución de la sentencia, ya es a impulso de parte. Como les decía, el primer punto dentro de los que son las facultades ordenatorias e instructorias que tiene un juez está la de tomar todas las medidas para la paralización del proceso. Y el segundo punto, bastante importante, que a nosotros nos orienta el procedimiento, es intentar una conciliación total o parcial del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento, tanto el juez de primera instancia como el juez de cámara puede intentar una conciliación para que el proceso se termine a través de un acuerdo conciliatorio, ¿sí? El acuerdo conciliatorio, por supuesto, tiene que tener la homologación judicial. En nuestro caso, la homologación puede ser tanto judicial como puede ser homologación administrativa, pero la homologación administrativa estamos hablando ya del proceso administrativo previo, que es el SECLO. Si hablamos de las funciones de los jueces, que es lo que nos corresponde en este momento, el juez evalúa, una vez llegado a un acuerdo, si se encuentran en justa composición los deberes y derechos de las partes, en nuestra materia según el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en función de eso dicte una sentencia homologatoria. Es decir, que el juez, tanto de primera instancia como de cámara, puede en cualquier momento bregar porque las partes concilien y finalice el pleito de esta manera. Como decía, en cualquier momento significa que en cualquier estado del proceso. Bien,
Otra de las cuestiones que realizan los jueces como potestades ordenatorias e instructorias dentro de un expediente es proponer fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas. Esto un poco también vinculado a lo que es el tema de las conciliaciones. Tratar de que en la medida de lo posible, como hablábamos en el primer punto, se concentren en un acto todos los actos que se puedan concentrar, se concilie el expediente para que las partes puedan llegar a un acuerdo justo para ambas y simplificar los actos procesales de la forma más rápida posible. Por otra parte, también habla de ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos, disponer también la comparencia personal de las partes o de testigos, esto también un poco en cuanto a las partes vinculados con la conciliación, mandar a que se agreguen instrumentos o documentos que se encuentren en poder de las partes, impulsar de oficio, también dice el Código, todas aquellas causas en donde se encuentren involucrados fondos de menores o fondos inactivos, ya sea que estos tengan representantes legales o no. Y como último punto, dentro de las facultades ordenatorias, corregir en cualquier momento algún punto oscuro de la sentencia en el que puedan haber incurrido. Esto lo hace tanto el juez de primera instancia como el juez de cámara a través de un recurso que se denomina el recurso de aclaratoria. Como les decía, la figura principal dentro de un juzgado es el juez de primera instancia y le sigue el secretario de primera instancia. En nuestro caso, en el Foro del Trabajo, las secretarías son únicas. El Código Procesal, en el artículo 38, establece cuáles son puntualmente los deberes del secretario. Y el primero es comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos sin perjuicio de las facultades que se le acuerde a los letrados en estos mismos instrumentos. El secretario es aquel que da fe de cada acto que se efectúa dentro de un juzgado o tribunal. Esta función tiene que ver específicamente con ello. Asimismo, el Código habla de extender certificados, testimonios, actas, un poco vinculado con lo mismo. Al dar fe del acta que está extendiendo, bueno, esta es una de las funciones del secretario. Conferir vistas. También habla de firmar aquellos actos o aquellos actos procesales que efectúe el juzgado de acuerdo al orden que nosotros hablamos en un principio en cuanto a los jueces de primera instancia también. Bueno, esto de dictar las providencias simples a los 3 días de su petición y demás. Este tipo de firmas también por lo general se delega en el secretario. Dirigir en forma personal las audiencias testimoniales que se tomen por delegación del juez, también es una de las funciones del secretario. Devolver los escritos presentados fuera de plazo. Y también el secretario, esto que más allá de que en el código no lo establezca, el secretario es aquel que dirige el personal en cada dependencia, por lo general, es decir, que no solo se aboca a las cuestiones que tienen que ver con el expediente, sino también a todo aquello que tenga que ver con el personal de cada dependencia. Decíamos en primer término que la principal figura de un juzgado es el juez, le continuaba el secretario y por último están dentro de lo que son funcionarios, el carácter de funcionario lo tienen los prosecretarios o jefes de despacho. El prosecretario administrativo o jefe de despacho digo porque es un cargo equivalente al de prosecretario en algunas funciones, por lo general firma las providencias simples, es decir, aquellas que no requieran necesariamente la firma del juez o el secretario, pueden ser delegadas en el prosecretario, que por lo general tienen que ver con providencias. Cuando hablamos de providencias simples, hablamos de providencias de mero trámite, traslados o cuestiones que no impliquen la fe pública que tiene que prestar el secretario de primera instancia, ni la decisión final que tiene que quedar en manos del juez, que debe ser firmada por el juez. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con los escritos de mero trámite, las providencias de mero trámite son aquellas que tienen la ratificación del prosecretario jefe de despacho. También en cuanto a lo que es el movimiento del expediente, esto de remitir las causas a los juzgados de primera instancia en el caso de la Cámara o elevarlos a la alzada en el caso de primera instancia, o remitirlos también a las fiscalías, devolver escritos sin copia, también estos son todos trámites simples que estas sí pueden requerir la firma del prosecretario administrativo o jefe de despacho. Hasta acá las funciones de las 3 figuras fundamentales en un juzgado o en una sala. Al igual que mi colega el doctor Rey, espero que les haya sido útil lo que nosotros estamos exponiendo en este momento y por otra parte también les deseo tenerlos como compañeros a la mayor brevedad posible. Muchas gracias.
A continuación debemos abordar un aspecto sustancialmente importante en lo que se refiere a los contenidos que ustedes deben conocer para rendir el examen de ingreso al fuero. Y digo sustancialmente importante porque lo que vamos a analizar a continuación son las obligaciones, deberes y prohibiciones de los empleados judiciales. Además de la Ley de Organización y Procedimiento Laboral que yo referí anteriormente y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es aplicable de manera supletoria a la Ley de Organización, existe un reglamento para la justicia nacional. Este reglamento para la justicia nacional regula aspectos vinculados al funcionamiento de los tribunales, pero también aspectos relativos al desempeño de magistrados, funcionarios y empleados. Como una primera aproximación a la cuestión de obligaciones, deberes y prohibiciones de los empleados judiciales, debemos señalar que el reglamento para la justicia nacional exige que tengamos una conducta irreprochable. Este es concreta y literalmente el término que el reglamento establece. Los empleados judiciales deben observar una conducta irreprochable. Amén de este señalamiento de carácter general en cuanto a la conducta que debemos respetar, el reglamento en su artículo 8 avanza sobre pautas específicas de conducta que debemos respetar no solamente en el ejercicio de la función como empleados, funcionarios y magistrados, sino en nuestra vida en general. Así, como digo, el artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional regula específicamente determinadas obligaciones y prohibiciones que deben ser observadas por el empleado judicial. Es sumamente importante que ustedes tengan bien presente estas obligaciones y la conozcan de manera profunda, no solamente para el examen que deben realizar en poco tiempo, sino también, y esperemos que así sea, en el caso de formar parte del Poder Judicial de la Nación. Entre dichas pautas específicas que yo refería, enumera el artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional, se encuentran el deber de guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados a las funciones en los respectivos tribunales. Tenemos específicamente prohibido ventilar asuntos vinculados con nuestra función. Insisto, el artículo refiere el deber de guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados a las funciones en los respectivos tribunales. Asimismo, y esto parece una obviedad, pero no está de más recordarlo y así lo refleja la norma, debemos rehusar dádivas y beneficios en virtud de nuestra función. Por otro lado, se prohíbe expresamente gestionar asuntos de terceros, asesorar con respecto a casos de contienda judicial actual o futura, es decir, actual o posible, practicar deportes como profesional, efectuar juegos por dinero o frecuentar lugares donde se lleven adelante, y debemos abstenernos también de ejercer profesiones liberales y ejercer el comercio o cualquier actividad lucrativa sin la autorización de la respectiva autoridad de superintendencia. Insisto, cuando uno elige incorporarse al Poder Judicial de la Nación, lo debe hacer sabiendo que tiene vedada la posibilidad de ejercer cualquier profesión liberal y de ejercer el comercio o cualquier otra actividad lucrativa, salvo que cuente con una autorización expresa de la respectiva autoridad de superintendencia. La estructura interna de funcionamiento, establecida por el reglamento, se organiza de manera jerárquica, razón por la cual, dentro de las obligaciones de los empleados de la Justicia Nacional, existen en el reglamento pautas específicas que señalan y establecen el modo de respetar las jerarquías dentro de la función. Por ello, por ejemplo, se establece expresamente que se debe dar aviso al jefe cuando le fuera imposible al empleado concurrir a su trabajo, no debe abandonar la labor el empleado judicial sin dar aviso a su jefe, y no deben peticionar ante las autoridades superiores sin la venia de su jefe inmediato. Hasta aquí una breve pero ilustrativa reseña de las pautas que debe guardar un empleado judicial y que se relacionan
con una conducta que, como dije y como señala específicamente el Reglamento de la Justicia Nacional, debe ser irreprochable. Insisto en esto, me parece fundamental. Quien pretende incorporarse al Poder Judicial de la Nación y quien trabaja en el Poder Judicial de la Nación debe conocer de manera profunda las pautas que regulan la conducta que debe observar. El último de los puntos establecidos por el programa aprobado por la Cámara se refiere a la concientización en materia sobre perspectiva de género conforme a los lineamientos de la Ley Micaela, y a eso nos vamos a referir a continuación. A partir del marco normativo internacional y nacional constituido principalmente por la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, popularmente conocida como CEDAW, del año 1979, por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, del año 1994, por la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, la Ley 26.743 de Identidad de Género y la Ley 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género y Violencia contra las Mujeres para todas las personas que integren los tres poderes del Estado, la conocida Ley Micaela. Afortunadamente, desde hace un tiempo se ha asumido institucionalmente el compromiso de garantizar los derechos de las mujeres y diversidades frente a todas las formas de discriminación y violencia en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. A través de la Ley Micaela, de la Ley 27.499, se estableció entonces la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Insisto, la Ley Micaela lo que establece es la obligatoriedad de la capacitación de todos aquellos quienes integramos y trabajamos en alguno de los tres poderes del Estado. Esto implica que la capacitación en materia de género de aquellos que formamos parte del Estado Nacional en cualquiera de sus tres poderes no está librada a nuestra voluntad. Se trata de una obligación. La obligación es tanto por parte del Estado de promover la capacitación como de cada uno de nosotros que integramos los poderes del Estado de realizar esa capacitación en materia de género. De acuerdo a lo establecido por la Ley Micaela, la competencia de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad está a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. De nuevo, este ministerio, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, es a quien le compete el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de género, igualdad y diversidad. Hasta aquí hemos desarrollado algunos aspectos que consideramos más importantes de los contenidos establecidos por la Cámara del Trabajo y espero entonces, de la misma manera que la doctora Berti, que este video les sea de utilidad para clarificar y profundizar estos contenidos a partir de los cuales van a ser evaluados en el examen de ingreso al fuero. Por nuestra parte les deseo éxitos en el examen que tienen que afrontar en breve y también ojalá en el futuro cercano nos encontremos trabajando dentro del fuero del trabajo. Saludos.